Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto es de Dios. Tenemos que renunciar al pasado, tenemos que renunciar a todas las cosas sucias y desagradables que a nuestro Señor Dios no le agradan. Hay que renunciar a todo eso. Un cristiano, mire, muchos cristianos dicen que ya están en la iglesia dentro del reino de Dios y no han nacido de nuevos, como niños. Al contrario, están en una iglesia y en lugar de ser niños, mire, violando niños. Ese es un cristianismo sin Cristo. Un cristiano que no sirve a Cristo no es un cristiano. Un cristiano que sirve a cualquier otro personaje que no sea Cristo siempre será llamado como el nombre de ese personaje. Mire, si usted está siguiendo a Guadalupe, usted simplemente es un guadalupino. Usted no se llama cristiano ni es un cristiano porque no está siguiendo a Cristo. Si usted está siguiendo solamente a María, que con todo respeto la amo y la aprecio a María, la de la Biblia, si usted está siguiendo a María, pero nada más a María, no sigue al Señor Jesucristo, usted se llama amarillista o amarillita, pero no cristiano, porque no está siguiendo al Señor Jesucristo. Si alguien está siguiendo a Buda, no puede llamarse cristiano porque su nombre es budista, es un budista. Ni es cristiano aquel que está siguiendo la doctrina de los testigos de Jehová o de Jimán. Se llamará solamente testigo de Jimán, porque no adora a Cristo, no sirve a Cristo, no le ora al Señor Jesucristo, ni siquiera ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese no es un cristiano. No es un cristiano no solamente porque enseña, un cristiano es aquel que vive la palabra de Dios, que recibe a Cristo como su Señor, le obedece y se ha arrepentido delante de Él, le ha pedido perdón por sus faltas, por sus pecados, ha reconocido que Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario por su persona, por su ser, porque Él vino a pagar, dice, por todos los pecadores. Él vino a dar su vida en rescate por toda la humanidad. Si eso no proclama un testigo de Jimán, no puede ser llamado cristiano. Un cristiano es aquel que tiene a Cristo en su corazón y le sirve solamente a Él, le alaba solamente a Él, le glorifica solamente a Él y habla solamente de Él. Ese es un cristiano. Si no proclamas a Cristo, no alabas a Cristo, no puedes llamarte cristiano, porque un cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, ya no practica el pecado. Si tú eres de las personas que te dice cristiano y todavía sigues practicando el pecado, ese no es un cristianismo, es un cristianismo verdadero, es un cristianismo sin Cristo, es un cristianismo falso. Aquel que alaba al Señor y le sirve solo a Él, ese es un cristiano. Para honrar y gloria al Señor tenemos que alabarle solamente a Él, porque le hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro único y suficiente Salvador. Número 3. Un cristianismo sin Cristo es aquel que no ama a Dios ni a su prójimo. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Mire, si tú no amas a tu prójimo, hay gente que no ama ni a su familia, no se lleva bien con su familia, no ama ni a sus vecinos, no ama ni a sus compañeros de trabajo, no tiene ninguna amistad con nadie. Y se dice cristiano, carga una Biblia, va a la iglesia. Oye, dice, no, es muy cristiano porque es muy recatado, a nadie le habla. Eso no es cristianismo. Cristianismo es convivir con todo mundo. Cristianismo es saludar a todo mundo. Cristianismo es hablarle a todo mundo que tú eres una nueva criatura y que en ti está el amor del Señor y tienes que darle amor a esa persona. Háblale del amor de Cristo, para que así como tú conociste del amor de Cristo derramado en esa cruz y en ese Calvario, que la gente también lo conozca, que Él es el mismo que murió y pagó por nosotros en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo. Si estamos mal con los vecinos, compañeros de trabajo, no podemos hacer un buen trabajo. Si no estamos demostrando que amamos a Dios y amamos al prójimo, y que amar a Dios y al prójimo es compartirle la palabra de Dios, no podemos decir que somos cristianos. Un cristiano de verdad
ama a Dios y le habla a su prójimo porque no quiere que vaya a dar un lugar equivocado. Por eso le comparte la palabra de Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Mire, hay gente que en lugar de amarle al prójimo, lo critica, lo desprecia, lo humilla, lo insulta, lo maltrata, lo maldice. Hay cristianos, hay ministros. Y en último, me he dado cuenta que hasta pastores, pastoras, maldicen al prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué lo critican? ¿Por qué? Mire, qué terrible. Ese es un cristianismo sin Cristo. Decir que es cristiana la persona y tener un lenguaje vulgar, un lenguaje de un corazón no arrepentido, es llevar un cristianismo sin Cristo. Es momento de arrepentirse y pedirle perdón a Dios de verdad, de corazón, para poder vivir un cristianismo verdadero. No estar practicando, llevando un cristianismo sin Cristo. Qué terrible aquel que te llama cristiano y no vive como cristiano. Número 4, llevar un cristianismo sin Cristo es aquel que dice que es cristiano, pero no le sigue al Señor Jesucristo. No imita al Señor Jesucristo. Ahí en San Lucas 9:59 dice que el Señor dijo ahí en San Lucas 9:59, gloria a Dios, San Lucas 9:59, dijo, el que no me sigue no puede ser mi discípulo. Tenemos que seguirle a Él para ser sus discípulos. En cierta ocasión le dijo a una persona, te seguiré, Señor, pero deja primero voy y entierro a mi papá, entierro a un familiar que tengo. Mire, ¿cuántos cristianos le han dicho al Señor, Señor, déjame voy y entierro a mi papá o a mi mamá? Mire, y se dieron su vueltecita y no han regresado, andan todavía ya enterrando al papá o la mamá y se dicen cristianos. Están en la pachanga o a veces, no sé, con la excusa de que falleció el papá o la mamá y a veces ya no regresan y todavía se autonombran cristianos. Otro dijo, Señor, te seguiré, pero deja que vaya primero y me despida, Señor, de mis familiares, de mis amigos. Hay gente que entró al cristianismo y se ha regresado para atrás. Anda todavía por allá despidiéndose de la gente empachangado. Esos son los que andan en la pachanga. Porque no están siguiendo a Cristo. Están siguiendo, imitando a los del mundo, pero no están imitando al Señor Jesucristo. El Señor en cierta ocasión le dijo, sígueme. A una persona, mire, en lugar de seguirle, le dijo lo mismo, Señor, sí te voy a seguir, pero primero, Señor, deja voy y me despido de mis seres queridos. Mire, hay gente que se rehúsa a seguir a Cristo. Le pone condiciones. O se hace cristiano y no le sigue a Él. Está siguiendo a los ideales del mundo. Dijo el Señor, el que ama al mundo no tiene verdaderamente amor hacia mí, porque el que ama al mundo es mundano, no es cristiano. Si alguien está amando al mundo, el amor de Dios no está en él, porque aquel que ama a Cristo renuncia a todo. Dijo el Señor, el que no dejare padre o madre por mí no es digno de mí. Tenemos que estar siguiendo solamente al Señor Jesucristo. Pero mire, hay personas que siguen a los cantantes, a los artistas, a los conciertos. No se pierden los conciertos, ahí están los cristianos. Hay cristianos que no se pierden los partidos del América o de los Tigres o de los Rayados. Y son cristianos. Pero mire, primeramente se van al evento y cuando tienen tiempo vienen a buscar de Cristo, a adorar al Señor Jesucristo. Eso está llevando un cristianismo sin Cristo, cuando le damos prioridad a otras cosas del mundo antes que al Señor Jesucristo. Tenemos que servir a Cristo y que Cristo sea el punto principal de un cristiano, para decir que somos cristianos verdaderamente en Cristo. Si tú te llamas cristiano y tienes en segundo o tercer lugar a Cristo, es estar llevando un cristianismo sin Cristo.
Cuando le das prioridad a las cosas del mundo. Qué terrible cuando un cristiano, en lugar de darle énfasis a las cosas de Dios, mire, se aleja de las cosas de Dios. Ese es aquel que se le pierde la iglesia. Se le pierde la iglesia. En lugar de ir a la iglesia, se va al evento futbolístico, se va a la kermés, se va al teatro, se va al concierto, porque se le olvidó la iglesia, se le olvidó que había culto, se va primeramente a hacer la voluntad de la carne, no hacer la voluntad de Dios. Ese es un cristianismo, llevar un cristianismo sin Cristo. Tenemos que tener primeramente a Cristo al máximo punto, que Él sea el punto principal de tu vida. Un cristianismo sin Cristo es aquel que dice que es cristiano, pero que en realidad, mire, no cree en Él. No cree en Él. Dijo el Señor ahí en San Juan 7:37, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No puede decirse que es cristiano aquel que no se goza, aquel que vive amargado, aquel que no alaba a Dios. Mire, pero que en su casa, qué bien, le alaba al diablo. Tiene el radio a todo volumen en las canciones paganas. Pero en la iglesia no se sabe ni un coro. En la iglesia no dice de perdido un texto. Mire, y acá hasta que lo oigan los vecinos y canta, aunque cante mal como la chumatrufa, pero ahí está cantando. Y en la iglesia no canta, no alaba a Dios. Dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, gozarnos en la presencia de Dios y llevar la palabra de Dios a otros, que otros también se gocen. Eso es que dejar que el río del agua de vida corra y fluya también hacia otras personas. Pero qué triste cuando la persona no cree en Él y dice que es cristiano. Eso es llevar un cristianismo, tener un cristianismo sin Cristo. No podemos decir que somos cristianos si no nos gozamos en Cristo. Tenemos que servir a Cristo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas del alma. Dijo el Señor ahí en San Marcos 9:23, el que cree en mí, todo le es posible. El que cree en mí, todo le es posible. Hay cristianos que solamente, mire, alaban a Dios cuando están de buenas o cuando se sienten bien, pero casi siempre se sienten mal. Y siempre, en lugar de testificar en la iglesia de que Cristo vive, de que Él es poderoso, de que Él reina y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, y hasta dicen el texto 20,000 veces, pero siempre están testificando mal. Ay, que me duele la cabeza. Y ay, que por poco y que me moría. Ya, ay, que traigo un dolor aquí que me corre acá. Mire, en lugar de estar testificando para bien, están testificando para mal. El diablo les da más basura, más enfermedades, para que en lugar de estar levantando en alto el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gente esté testificando mal, que Dios no tiene poder para sanar un dolor de cabeza. No testifiques para mal. Aprópiate de la verdad, vive en la verdad. Di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú di, el Señor ya me sanó. Proclama con autoridad la palabra de Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios, que Él pagó por nuestras enfermedades, que lo que tenemos, y ya estoy libre, gloria al Señor, ya estoy sano en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser un verdadero cristiano, que vive Cristo en tu corazón. Pero una persona que vive un cristianismo sin Cristo es aquel que siempre está hablando mal, siempre está testificando mal. En lugar de expresarse bien en las cosas de Dios, siempre está haciéndolo negativamente. Es tiempo de aprender este texto de memoria. San Juan 7:37 y San Marcos 9:23. El que cree en mí, dijo el Señor, todo le es posible. Cuando alguien no le está creyendo al Señor, está viendo puras imposibilidades. Ay, ¿será que, Señor, me pueda sanar este dolor de panza que traigo? ¿Será que el Señor me pueda quitar este malestar que siento aquí en las punzadas, me punza aquí en las sienes? ¿Será que el Señor me podrá sanar de este dolor de cabeza? Mire, siempre estamos dudando.
Siempre estamos hablando mal, dejando mal al Señor. Es tiempo de pararnos firmes y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Créele solamente a Él. Aleluya. Hay que renunciar a todo esto. Dijo el Señor Jesucristo también ahí en San Juan 11. En San Juan 11, 24 y 25. Gloria al Señor. Mire, dijo el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay personas que quizás están vivas, pero alguien ya las dio por muertas. Quizás te sientas solo, triste, desamparado y tu esposo ya no te toma en cuenta, para él ya estás muerto. No te toma en cuenta, no te toma como su verdadera esposa, te sientes muerta en vida. A veces son tus hijos los que ya no te visitan, ya te tienen olvidado ahí, casi te tienen muerto en vida. Mire, los ancianitos a veces están ya no existen para los hijos, los tienen abandonados. Te sientas triste, solo, abandonado. Dijo el Señor aquí en este texto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, gloria al Señor. Debes de renunciar a todo eso, que ya nadie te quiere, que nadie te interesa, que nadie le interesas, que ya no sirves. Debes de desechar todo eso para el Señor. Tú sí vales bastante. El Señor te ama, Él quiere que tú lo entiendas. Él quiere que tú aprendas a disfrutar la vida en Cristo. Pero ya deja esa amargura, ya deja esa tristeza, ya deja ese dolor. No podemos decir que somos cristianos cuando vivimos siempre cargados de amarguras. ¿Y será que alguien se interesa por mí? Ni en la iglesia ya nadie me saluda, ya nadie todos me miran de reojo, cuando ven hasta me escupen en el suelo, siento que me desprecian, me dejan con la mano tirante. No pongas atención en eso. Eso es vivir una vida cristiana sin Cristo. Es tiempo de poner nuestros ojos y nuestra mirada arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Olvidémonos de todo lo que está aquí abajo, eso que te perjudica, eso que te daña. No debemos de vivir una vida sin Cristo. Aleluya. Aquel que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Si tú te acercas al Señor Jesucristo y le buscas con todo tu corazón, tú serás una persona verdaderamente cristiana. No vivirás una vida sin Cristo. O sea, solamente lamentándote. Aquella persona que vive sin Cristo, aquel que dice que es cristiano, pero en realidad no cree en Él. Siempre está vociferando, siempre está blasfemando. En lugar de testificar para bien, testifica para mal. Eso es vivir y llevar un cristianismo sin Cristo. Cuando un cristiano, una cristiana tiene a Cristo, no habla mal de su Padre Celestial. Al contrario, lo honra, al contrario, lo da a conocer, lo disfruta, lo vive, porque ha entendido que Cristo es la mejor respuesta para todo el mundo. Si tú has entendido estas 4 pasos que mucha gente lleva como un cristianismo sin Cristo, es tiempo de que tú abandones ese cristianismo sin Cristo. Si ustedes son las personas que están tratando de llevar un cristianismo sin Cristo, yo les recomiendo que mejor se afirme, recapacite y que lleve un cristianismo verdadero, no un cristianismo sin Cristo. Es muy riesgoso para una persona que lleva un cristianismo sin Cristo, porque podemos engañar al pastor, podemos engañar a la iglesia, pero al Señor Jesucristo nunca lo podremos engañar. Hoy entrégate de verdad al Señor y comprométete a seguirle solamente a Él, para que tú puedas ser de verdad llamado un verdadero cristiano que sirve solamente al Señor Jesucristo. Y no solamente de apariencia, estando reprobado por el Señor Jesucristo. Hazlo ahora. Haz al Señor Jesucristo tu dueño, tu Salvador, y pídele que te ayude a llevar tu vida cristiana y que no seas solamente un cristiano de apariencia, porque solamente tú le puedes fallar quizás, pero si le pides al Señor que te ayude, que Él sea el que te esté ayudando, tú le estarás
siempre sirviendo al Señor con todo tu corazón. Y no le fallarás al Señor y vivirás un cristianismo verdadero. Muy bien, yo soy su servidor y amigo, el pastor Jesús Medina Galaviz, pastor, evangelista, conferencista y consejero familiar. Estamos para tu servicio. Estamos pastoreando la iglesia de Jesucristo en la calle Juan de la Barrera número 112 Oriente, entre las calles Adolfo López Mateos y Pedro M. Anaya. Tenemos actividades los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 6. Recuerda, ahí tienes un espacio para ti y toda tu familia. Siempre serás bienvenido. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Hasta la próxima. Dios mediante.